Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Ruego que apaguen los móviles, ya estoy oyendo uno por ahí sonando. Así que vamos a apagar los móviles, vamos a centrarnos en lo que importa hoy, ¿no? Que es escuchar el mensaje, lo que el Señor nos quiere enseñar hoy a través de su palabra. Su palabra es vida, ¿verdad? Y estamos estudiando los fundamentos básicos para una vida cristiana. Y estamos en la lección que se titula Perdón y conciencia limpia, la lección 8. Ya tocamos el primer tema hace ya semanas del perdón y se estudió en profundidad. Y ahora estamos tratando y ya casi terminando el segundo tema, que es la conciencia limpia. Vamos a dar un pequeño repaso sobre la conciencia, lo que hemos estudiado hasta ahora. Nos preguntábamos qué es la conciencia y cómo funciona. Nuestra conciencia es una voz interior que nos impulsa a hacer lo que creemos correcto y nos marca, nos quiere, nos evita lo que creemos equivocado. La conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertarnos al hecho de que pasa algo malo en nuestra vida, que hemos hecho algo que no está bien. Dios nos ha dado la conciencia y es un regalo de Dios, es un gran regalo de Dios la conciencia para ayudarnos precisamente a obedecerle. Nuestra conciencia, decíamos también que es como un ordenador, solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta. Dios quiere reprogramar nuestra conciencia para que actúe como guía o brújula que nos enseñe el camino, la dirección de Dios cada vez que tomemos una decisión. A veces nos precipitamos en las decisiones, nos salen las cosas mal porque no hacemos caso a la voz de Dios y las decisiones se deben tomar siempre consultando con la voluntad de Dios, no hacer como hace mucha gente, toma la decisión y luego le pide que Dios la acepte. Y así no funciona, eso es, como se suele decir, poner el carro por delante del burro, ¿verdad? Es un dicho muy popular por esta zona. Los límites, hay unos límites impuestos por Dios que son como unos parámetros, unas líneas que Dios ha establecido para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. Y eso están y las encontramos en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Cuando nos mantenemos firmes y constantes en nuestras convicciones y depositamos toda nuestra fe y confianza en Dios, Él nos libra de nuestros enemigos y de las armas que ellos utilizan para destruirnos. ¿Qué ocurrió en la conversión? En el camino que nos condujo a la conversión, el Espíritu Santo usó nuestra conciencia para hacernos sentir culpables. Ese es su trabajo, es convencer y convencer plenamente al mundo de culpabilidad en cuanto a pecado, justicia, Dios es un Dios justo, y un juicio venidero por el cual todos pasaremos, unos para bendición, unos para salvación y otros para condenación. Nuestra salvación, el precio pagado por Cristo, limpia nuestra conciencia y nos libra precisamente de esa condenación, de la muerte eterna, la segunda muerte que habla la Biblia en Apocalipsis, la muerte que nadie debe desear, porque la primera muerte nos va a llegar a todos, pero la segunda muerte, que es la muerte espiritual eterna, es la condenación. Pero si nuestra conciencia no está limpia, estaremos siempre bajo esa condenación y esa culpabilidad. Por eso tenemos que estar en paz con nuestra conciencia. La conciencia limpia o la conciencia sucia va a afectar a varias cosas en nuestra vida. Las voy a enumerar solamente porque ya las estudiamos la semana pasada profundamente. Primero, afecta nuestra relación con Dios, afecta a nuestra fe, afecta también a nuestra vida de oración. Nuestro deseo para seguir y desear aprender la palabra de Dios, también con una conciencia limpia, nos va apartando de ese deseo de seguir y aprender la palabra de Dios y dejamos de asistir a las escuelas bíblicas, dejamos de leer la Biblia, dejamos de meditar cuando no hay una conciencia limpia. Y por último, una conciencia limpia o sucia también va a afectar nuestro ministerio. Una conciencia limpia hará
que demos un buen testimonio, pero en cambio una conciencia, una mala conciencia, tira por tierra nuestro testimonio y trae deshonra a Dios. Y eso es grave, deshonrar a Dios es grave. Y lo hacemos cuando no escuchamos la voz de nuestra conciencia, la tenemos, como se suele decir, insensible, cauterizada. Ahora, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Nuestra conciencia puede estar limpia y libre de culpabilidad, y hay una cosa que la hace libre y que la limpia, que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente como para limpiar todo nuestro pecado y apaciguar nuestra conciencia y hacerla nueva. ¿Me seguí? ¿Lo entendéis? Para ser dignos de la obra limpiadora de Cristo hay que seguir 4 pasos. 4 pasos son necesarios para que nuestra conciencia sea limpiada, sea limpiada por Cristo. Primero debemos confesar inmediatamente, hacer una confesión, un reconocimiento de nuestro pecado. No podemos esconder el pecado, no podemos tampoco intentar apaciguar nuestra conciencia asegurando que no es pecado lo que hacemos, cuando sí es pecado, porque está en desacuerdo con la palabra de Dios. No podemos hacer eso. Cuando confiesas, cuando pecas, tienes que hacer esa confesión inmediata. Cuando te das cuenta de que has pecado, debes reconocerlo, sin ningún pudor, confesárselo a Dios, claro está, no a ningún hombre, y pedirle perdón a Dios. Y entonces Él limpia, con la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 9 al 10, precisamente habla de esto, de que no debemos justificar nuestro pecado. Dice así: si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de todo tipo de maldad. La maldad es el pecado, hacer las cosas mal, hacer las cosas en desacuerdo con la palabra de Dios. Y entonces esa sangre de Cristo, cuando reconocemos, aceptamos, nos sentimos mal, nuestra conciencia nos acusa y aceptamos esa acusación, nos arrepentimos de corazón, pedimos perdón, y entonces dice que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, Cristo nos perdona, Dios es fiel y nos limpia, como hemos dicho, de toda maldad. O sea, nuestra conciencia quedará limpia. Y luego el versículo 2 dice: si decimos que no hemos pecado, si justificamos nuestro pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no vivimos según la verdad de su palabra, que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos nacemos con la tendencia al pecado y necesitamos arrepentirnos y confesar a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que nos perdona, aquel que llevó en la cruz todos nuestros pecados, y al llevarlos a nosotros, Él nos descarga de ese pecado. De ahí el agradecimiento que le debemos. Dios envió a lo que más amaba a esta tierra para librarnos de la condenación eterna. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto, pero Jesucristo nos dio vida entregando la suya propia. Y la entregó sin que nadie le obligara. Él dijo: yo entrego mi vida porque la quiero entregar. Nadie me la puede quitar si yo no quiero. Así que debemos estar agradecidos por la obra redentora de Cristo. Por eso, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, es fiel, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho nada malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso, como he dicho, porque no hemos aceptado ni hemos entendido el mensaje que Él nos ha dado. El pecado nubla nuestra conciencia, así que no podemos venir a nuestro Padre Celestial con un corazón limpio y el espíritu lleno de confianza en Él. Al orar como Jesús enseñó, cuando Él dijo:
perdónanos nuestras deudas. Cuando oramos de esta manera, que es parte de la oración, modelo del Antiguo Testamento, el Padre Nuestro, Él dijo, perdona nuestras deudas. Podemos saldar, cuando hacemos eso, podemos saldar nuestra cuenta con Dios muy brevemente. Así lo expresa Mateo capítulo 6, verso 12. Dice así, y perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la condición para que Dios nos perdone, que nosotros perdonemos a aquellos que nos deben una explicación, que nos deben una justificación porque se han portado mal con nosotros. Nuestra obligación, nos pidan perdón o no, es perdonar. Lo he repetido muchas veces, es una ley física que dice, perdona y serás perdonado. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Es una ley y las leyes de Dios se cumplen, Dios las cumple. Aunque no quiera hacernos nada, ni que nuestra vida sea una vida pobre y enclenque en el espíritu, Él quiere que vivamos una vida plena y abundante, pero que perdonemos. El principio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo está basado precisamente en el perdón. Él bajó a la tierra con ese fin, con el propósito de perdonarnos nuestros pecados, pero para eso debemos reconocerlos, confesarlos y apartarnos de Él. Amén. Dios perdona el mal que hacemos cuando nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. El segundo paso es la confianza en la promesa de que Dios nos limpia. Dios es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos. Nuestra conciencia misma es limpiada, como he dicho, por la sangre de Cristo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 al 14, dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, se pregunta el escritor de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios? Este limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bajo el sistema antiguo, el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, la sangre de las cabras, de los toros, las cenizas de una becerra, podían limpiar el cuerpo físico de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Era una tradición, era una forma de limpiar, pero la sangre de estos animales no quitaba el pecado, lo cubría. Es lo mismo que cuando tenemos una mancha en un vestido. Lo que interesa es que la mancha desaparezca. Si tu vestido es blanco y la mancha es roja, el simbolismo de lo que hacían los sacrificios de animales era que cubrían esa mancha, se podría cubrir con una pintura blanca y entonces parecía que no había mancha, pero la mancha seguía ahí. La sangre de Cristo lo que hace es limpiar, arrancar de cuajo esa mancha, no la disfraza, no la pinta. ¿Estáis comprendiendo? Entonces, cuanto más, dice, la sangre de Cristo nos va a purificar, nos va a limpiar la conciencia de esas acciones, de esos pecados que cometemos, para poder adorarle, porque si vivimos en pecado es imposible adorar a Dios, para que podamos, dice el apóstol, para que el escritor de Hebreos, para que podamos, digamos, adorar a Dios, tenemos que estar limpios de toda mancha, de todo pecado, como un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios, precisamente para eso, como un sacrificio perfecto. Él no tenía ningún defecto, él no podía pecar, porque si pecaba, entonces el sacrificio no era perfecto. Recordemos que los animales del antiguo pacto tenían que estar perfectos, no se podía sacrificar un animal que tuviera un defecto. Esto simboliza el sacrificio del Cordero Santo, el Cordero Divino, Jesucristo. No podía tener ningún pecado para poder asumir la responsabilidad de pagar nuestra deuda. ¿Estáis entendiendo? Él tenía que ser sacrificado. Por eso la Biblia dice que Jesús jamás pecó ni se halló mentira en su boca.
porque si hubiera habido algún tipo de problema, en ese sentido, el sacrificio de Cristo no hubiera sido válido. ¿Estáis comprendiendo? La simbología del antiguo pacto con el Cordero Santo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que ha bajado para ser sacrificado como el Cordero perfecto para el perdón de los pecados, que le invoquen, que le acepten, que reconozcan el sacrificio de Cristo y lo acepten como Señor y único Salvador personal. Por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como ese sacrificio perfecto y nos perdonó nuestros pecados. Esto nos libra totalmente de la sensación de culpabilidad. Cualquier culpabilidad que quede es del maligno, intentando acusarnos, y la podremos resistir, esa acusación, y rechazar, porque no proviene de Dios. El enemigo, cuando tú seas limpiado, cuando tu conciencia sea limpia por el poder del Espíritu Santo y por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y cuando tú lo reconoces, eres limpio, pero el enemigo no va a dejar de trabajar en acusarte y decirte que no mereces el perdón de Dios. Entonces podrás resistirlo si realmente te sometes a Dios. Así lo explica Santiago en su carta, capítulo 4, verso 7. Ahí encontramos la clave. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que debemos aceptar la autoridad y la soberanía de Dios y obedecer su palabra. Solo de esta manera podremos hacerle frente al diablo. No hay otra fórmula. Primero, someterte a Dios. Tú no pretendas enfrentarte, hacerle cara al diablo, si no estás primero sometido a la soberanía divina, a la máxima autoridad. Soberano significa que tiene la máxima autoridad y por tanto nosotros debemos obedecerle. Y entonces podremos enfrentar al diablo. Del diablo no hay que huir cuando nos encontramos en esa situación y en esa actitud de sometimiento a Dios. Hay personas que dicen, el diablo no para de atacarme. Pero el diablo tiene que huir de nosotros. Amén. Santiago así lo afirma. Si vivimos en el orden de Dios, si andamos de acuerdo a esa conciencia limpia, el diablo tiene que huir. Podemos hacerle frente. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas vamos a tener la guerra perdida con él. No en nuestra mala vida, no en nuestra vida de pecado. Tu vida de pecado no puedes hacerle frente al diablo, es imposible. El diablo te va a vencer. Pero si tú estás sometido a Dios, si tú andas en la palabra de Dios, si tú dejas el pecado y vives de acuerdo a esa conciencia limpia que no nos acuse, entonces podrás hacerle frente al diablo. Y al diablo no le va a quedar otra sino huir. Así lo afirma el apóstol Santiago. Siguiente paso, tercer paso. Tenemos que obedecer a nuestra conciencia. Claro está, cuando nuestra conciencia ha sido instruida de una forma correcta. Recordar que hablábamos de que la conciencia de personas que no son creyentes, pues no tienen la conciencia instruida en acuerdo con la palabra de Dios. Pero nosotros los creyentes sí tenemos esa posibilidad de que el Señor nos reactive y de una manera pueda educar, instruir a nuestra conciencia de acuerdo a su palabra. Por eso, cuando estamos en esa situación, debemos obedecer a nuestra conciencia. Necesitamos hacer más que confesar y lamentarnos de nuestro fracaso, que muchas veces siempre estamos quejándonos y lamentándonos de las cosas que nos pasan mal. Nos consideramos a veces cristianos fracasados. Y eso no es la actitud de un verdadero cristiano. Debemos parar de fracasar y empezar a triunfar, a vivir en el éxito que Dios quiere que vivamos. Éxito espiritual primero, y ese éxito espiritual nos va a llevar también a tener éxito en nuestros planes, siempre y cuando nuestros planes, nuestros sueños estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no nos priva de nuestro sueño. Dios no quiere que dejemos nuestros sueños.
quiere que nos apoyemos en su voluntad y que le pidamos consejo, pero que espiritualmente, primero espiritualmente, nuestra conciencia esté limpia, andemos bien, y entonces Él nos provee de toda nuestra necesidad y nos ayuda a cumplir nuestras metas y nuestros deseos, digamos, seculares. ¿Estáis entendiendo? Dios no está en contra de la prosperidad del cristiano. Dios lo que nos exige es que prioricemos las cosas suyas, que le consultemos, que le pidamos consejo, que oremos, que no cesemos de orar, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicense. Orar sin cesar significa eso, que estemos siempre en comunión, en una actitud de oración y de relación con Dios. No es que estés todo el día pidiéndole cosas, sino que tu actitud sea una actitud de consultarle a Dios todo lo que hagamos. Eso significa orar sin cesar y pedirle a Dios hasta que nos conceda las peticiones. Y nos las va a conceder siempre y cuando, repito, estén de acuerdo a su voluntad. Eso significa orar sin cesar, no tirar la toalla, seguir peleando, tener perseverancia, constancia y saber que Dios, si hacemos las cosas como Él las manda, Dios nos va a bendecir con la respuesta a nuestras oraciones. Eso tenemos que tenerlo claro, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, que es dejar de pecar y tener una conciencia que no nos acuse. Si tu conciencia te acusa, mal problema tienes. Tienes que buscar la reconciliación con Dios y que Dios te limpie esa conciencia y puedas tener de nuevo una buena comunión con Él. Hay personas que viven en pecado y no pueden orar. El pecador a veces se aleja de Dios porque el pecado nos aleja de Dios. Y al alejarnos de Dios se nos quita la gana de orar. Por eso cuando te venga una tentación, acércate a la palabra de Dios. Busca al Señor en oración. Acércate a Él. Porque si te acercas a Él, estarás alejándote del pecado. ¿Estáis entendiendo? Haz la prueba cuando te venga una tentación a hacer algo que no es correcto, que tu conciencia te dice, salta la alarma y te dice, no está bien. Obedece, acércate a Dios, busca la Biblia, ponte a orar. Y Dios va a permitir que no caigas en tentación. Por eso otra de las cuestiones del Padre Nuestro es, no nos metas en tentación, o sea, no consientas que caiga en tentación. Ayúdame, que eso significa búscame, dice el Señor, búscame en tiempos de tentación y yo te ayudaré a superarla. Amén. Necesitamos, por tanto, hacer lo que nuestra conciencia, bien instruida en la palabra de Dios, nos dicta. Así sabremos cuál es el camino de Dios, que no es otro que vivamos en su voluntad. Santiago 1:22 nos dice también, porque yo considero a Santiago un apóstol que habla muy clarito. Como se suele decir, no tiene pelos en la lengua. Las cosas las dice bien claras. Dice el verso 22 de su carta, en el versículo 1 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que escuchan mensajes, pero se quedan ahí en el disco duro, como suelo decir yo, pero no las ponen en práctica. Esas personas son las que llama Santiago oidores de la palabra, pero no hacedores. El oír sin hacer no sirve para nada. El conocer cómo hacer las cosas y no hacerlas tampoco sirve para nada. Si la palabra de Dios te dice, haz esto, hazlo, porque no va a tener repercusión en tu vida simplemente por tener conocimiento de Dios. Lo que va a cambiar tu vida y tu situación, tu familia, va a ser precisamente el obedecer, el aplicar la palabra de Dios cuando Dios nos habla, escucharlo y obedecer su palabra. Eso es lo más importante, debemos obedecer el mensaje de Dios, obedecer su voz cuando nos hable, porque como decíamos el otro día, Dios nos puede hablar con la Biblia, claro que sí, leyendo la Biblia, el Espíritu Santo nos revela cosas para nuestra vida, pero también la palabra de Dios se puede revelar en un sueño, en una visión,
en una predicación que nos toque, porque la predicación es aplicable a uno mismo. Cuando escuches el mensaje de la palabra, no la apliques a tu vecino, aplícala a ti mismo, porque si no, le va a hacer quizás efecto a tu vecino, pero a ti no. ¿Estáis comprendiendo? La palabra de Dios, digamos, que debemos obedecerla, porque si no somos hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Conocemos, pero no practicamos, y eso no tiene resultados positivos. Lo que Santiago más adelante nos dice es que nos pasará si actuamos así como quien se mira a un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Verdad? Porque tú no te ves a ti personalmente, a no ser que te mires a un espejo. Algunos no se miran por no recordar su cara. Pero es que cuando dejas de mirar el espejo, también se te olvida más o menos cómo eres, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo, que ocurre con aquellos, Santiago, con aquellos que escuchan la palabra de Dios, que se miran en el espejo de la palabra de Dios, pero al no ponerla por obra, cuando salen de la iglesia, se les olvida. ¿Estáis entendiendo? Y el cuarto paso es continuar andando en la luz. Nosotros somos la luz que alumbra este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad que representa el pecado, las tradiciones paganas, la ignorancia de las cosas de Dios, las mezclas que hacemos con las tradiciones paganas. La religión no va nunca en acuerdo con el Señor, porque las religiones no salvan a nadie. Las religiones hoy en día, la religión, digamos, mayoritaria, mezcla todas estas fiestas paganas con su liturgia, y eso es diabólico. Dios dice que no podemos caer en las tradiciones de la gente que no sigue a Dios, que sigue quizá una religión, pero no sigue a Dios. Mezclar el carnaval con la cuaresma, eso es algo que no se puede entender como personas eruditas quizás en estudios, que han hecho sus carreras en teología, puedan aceptar, mezclar tradiciones diabólicas paganas con la liturgia de la Iglesia. Nosotros como cristianos no podemos participar de estas fiestas, y si participáis es vuestro problema. Yo os aviso constantemente de que no debemos participar en estas cuestiones de Halloween, de carnaval ahora, y de tantas y tantas festividades paganas que la Iglesia Católica, para quedar bien con todo el mundo, los ha introducido en su liturgia. En 1 de Juan capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea, si vivimos de acuerdo a las tinieblas de este mundo, si nos contaminamos con las tradiciones de este mundo, mentimos y decimos que tenemos relación con Dios, porque es mentira. Si tú dejas de asistir a la enseñanza, a la reunión de los hermanos en la iglesia, por irte de fiesta al carnaval o a otra fiesta pagana, no me digas que tienes relación con Dios, porque es mentira. Porque si tuvieras una buena relación con Dios, huirías de esas fiestas paganas. Y dice, mentimos y no practicamos la verdad. No andamos en la verdad de Cristo, no obedecemos la verdad de su palabra. Pero dice el verso 7, pero si andamos en luz, si realmente vivimos como la luz de este mundo que somos, como Él es luz y está en la luz, tenemos comunión con Él y unos con otros. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, esta es la clave, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vuelve a repetir aquí el apóstol Juan. Esto significa, hermanos, seguir estando abiertos a Dios, ser sensibles al Espíritu Santo y estar preparados para obedecer inmediatamente
cuando Dios te haga conocer su voluntad. Pero para eso necesitamos tener intimidad con Él, buscar al Señor en intimidad. Tú no puedes escuchar la voz de Dios si vives lejos de Dios, porque Dios no habla a gritos. La palabra de Dios es como un susurro agradable a nuestro oído, pero tenemos que estar cerca de Él para escucharlo. Tú no puedes escuchar la voz de Dios si vives alejado de Dios, es imposible. Lo mismo que no puedes escuchar un consejo de tu padre terrenal si vives lejos de Él, si no lo honras, si no lo visitas. ¿Qué consejo te va a dar? ¿Estás comprendiendo? Pues con Dios ocurre lo mismo. Si no nos relacionamos con Él, si no tenemos contacto con Él en intimidad, no nos puede hacer ver la voluntad que tiene para nosotros. Porque aparte de su voluntad general para su iglesia, tiene un plan y tiene una voluntad para cada uno individual de nosotros. Hay muchos que me dicen, yo no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento. Y yo para mí adentro digo, le falta comunión con Dios. Porque si tuvieras comunión con Dios, sabrías cuál es tu talento, tu don, porque Él te lo muestra. Y muchas veces no queremos conocer ese don o ese talento para vivir tranquilos, sin obligaciones, sin compromisos, sin responsabilidad. Como suelo decir, no queremos aprender para no tener que hacer. Amén. Pablo ante Félix dijo en su defensa, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo conocía bien lo que era la conciencia. Pablo conocía bien el mensaje de Cristo. Pablo llegó a conocer a Cristo por revelación, claro está, porque él no convivió en el mismo tiempo que Jesús. Él conocía plenamente a Jesús y sabía, y le dice al procurador en su defensa, Félix, yo siempre he procurado tener una conciencia que no ofenda a Dios y no ofenda a las personas. Hechos 24, 16 está ese versículo. Nosotros, hermanos, necesitamos hacer lo mismo. Debemos tratar de mantener siempre, de tener una conciencia limpia delante de Dios y de todo el mundo. Esa es la clave. Ahora, una conciencia endurecida, vamos a comenzar este tema, aunque no lo terminaremos. Una conciencia endurecida. ¿Qué es una conciencia endurecida? Esto nos habla de un corazón endurecido, de un corazón de piedra, de un corazón insensible. Un corazón de piedra recibe y rechaza. Un corazón suave, limpio, en buena tierra, recibe la semilla, recibe la palabra de Dios y da fruto, produce fruto. La semilla que cae sobre una piedra es imposible que dé fruto. La semilla que cae sobre un corazón duro y endurecido, como una roca, jamás podrá producir fruto. Por eso debemos dejar que el Señor nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Para que la palabra de Dios caiga ahí y dé fruto, produzca. El corazón se nos puede endurecer, claro que sí. Nuestro ser interior se puede endurecer. Nuestra conciencia, por tanto, puede estar endurecida. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 al 8, Dios nos advierte, porque aunque está escrito en el Antiguo Testamento, son palabras vivas para su iglesia hoy. Dice, no seáis como vuestros padres, o sea, como vuestros antepasados y como vuestros hermanos o parientes, que se rebelaron contra el Señor, abandonaron al Señor de sus padres, de sus antepasados, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Por eso el versículo 8 nos advierte, no endurezcáis, no seáis tercos, pues ahora vuestra cerviz, no endurezcáis vuestra cerviz, el cuello, como vuestros padres lo hicieron, someteos al Señor y venid a su santuario, buscar la intimidad con Él, el cual Él ha santificado para siempre. El santuario de Cristo, el santuario de Dios ahora mismo es su iglesia, donde Él mora.
donde Él la ha santificado con la sangre preciosa de su Hijo. Dice, el cual la ha santificado para siempre. La Iglesia está santificada y por tanto debe vivir en santidad. Debe vivir apartada del pecado, apartada de toda inmundicia del mundo, santificada y dedicada a servir a Dios. Esas son las condiciones de la santidad. Por eso dice que el cual ha santificado, nos ha santificado al santuario donde Él mora ahora, lo ha santificado para siempre. Y luego dice, servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira, que siempre es una ira santa y siempre justificada, la ira del hombre nunca es justificada ni santa, pero la ira de Dios sí, dice, y Él los entregó, a vuestro Dios, y el ardor de su ira santa y siempre justificada, se apartará de vosotros. Tremendas palabras de Dios, ¿verdad?, para su Iglesia hoy. Apliquémoslas a nuestra vida. Empecemos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y nos induce. En el Salmo 95, el salmista recuerda esto también, versículos 7 al 9, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como hicieron en Meribá, como en el día de Masab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, o sea, vuestros antepasados, me probaron, o sea, pusieron a prueba mi paciencia y vieron mis obras, a pesar, quiere decir, de haber visto todo lo que hice por ellos, me tentaron, quisieron tentarme en el desierto. Dios, hermanos, nos está hablando a que no seamos duros de corazón, que escuchemos su voz y no seamos tercos, que nos sometamos, que aceptemos su autoridad y su soberanía y andemos en obediencia para nuestro propio beneficio. O sea, si los mayores beneficiados cuando andamos en el orden de Dios, cuando andamos con una conciencia limpia, cuando obedecemos a Dios, es para nuestro propio bien. Y a veces somos tan necios que queremos hacer nuestra voluntad, dejar que los deseos pecaminosos nos controlen, y eso nos destruye. En cambio, obedecer a Dios va a favor nuestro, va en nuestro beneficio. Muchas veces, cuando tenemos que hacer algo con las manos, ¿verdad?, y no estamos acostumbrados a hacerlo, se nos irrita la piel, ¿verdad? Nos produce dolor. Nos salen ampollas muchas veces, ¿verdad? Yo a veces he intentado allí donde vive mi madre, que tiene allí un terrenico y tal, coger la azada o limpiar por ahí algo, y como no estoy acostumbrado, me salen ampollas en la mano. Eso nos ocurre a todos. Pero si esto lo repetimos y lo hacemos con frecuencia, se nos endurece la piel y podemos hacerlo sin problemas, lo que al principio nos producía daño. ¿Estáis entendiendo la simbología? Esto es un ejemplo de lo que ocurre con nuestro corazón, que ocurre con nuestro ser interior. La Biblia lo llama el interno. La primera vez que hacemos lo que no debemos hacer, o sea, cuando cometemos un pecado, que es toda desobediencia a la palabra de Dios, sentimos temor, quizá miedo a la condenación, y podemos sentir un profundo dolor y un profundo pesar. Eso cuando pecamos por primera vez. No hay nadie que haya dado el primer paso hacia el pecado sin sentir la advertencia de su corazón, o sea, la voz de su conciencia, Dios a través del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Pero si comete ese pecado repetidas veces, llegará un momento cuando lo haga como si nada. ¿Estáis entendiendo? Porque ha cauterizado, ha hecho insensible su conciencia por la acumulación de pecados. El problema es que cada vez que lo repetimos, sentimos menos temor de Dios, menos honra, menos respeto, menos obediencia, hasta que por último no nos produce ni la más mínima inquietud el pecado. Por eso hay personas que persisten en el pecado porque ya han pecado tanto, que ya consideran que no es pecado lo que hacen. Han cauterizado la conciencia, la han hecho callar, la han intentado convencer,
Y la han hecho callar porque la voz de nuestra conciencia es la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy gentil, es muy sensible. Y Él nos permite hacer lo que queramos. Como suelo decir, la conciencia es una señal de tráfico que te prohíbe hacer algo, pero no te obliga a no hacerlo, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo el otro día en la convención de esta iglesia que estuvimos este domingo. Yo decía eso, es como una señal de tráfico que te dice, el stop no, dice, siempre tienes obligación de parar, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra stop, pero no te obliga, tú puedes seguir. Ahora, atente a las consecuencias, te puedes pegar un buen tortazo con otro que se cruce. Así es la conciencia, nos avisa, nos prohíbe, pero no nos obliga a obedecer. ¿Por qué ocurre esto? En 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, Pablo de alguna manera lo explica así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos viviendo en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe verdadera, escuchando, siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas y falsas doctrinas que provienen del mismo diablo y que hoy abundan como las setas del campo. Por eso tenemos que estar preparados para no ser engañados. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, o sea, personas falsas, hipócritas y mentirosas, que tienen cauterizada la conciencia, o sea, que tienen muerta la conciencia e insensible. El pecado tiene un terrible poder para endurecer nuestro corazón, nuestro ser interior. Cuando seguimos los deseos de nuestra carne, los deseos pecaminosos, el corazón se endurece como una piedra. Lo que antes nos daba temor hacerlo, luego se convierte en un hábito. ¿Qué es un hábito? ¿Lo que se pone el monje? Un hábito es un modo especial de proceder o conducirse, que se adquiere por repetir actos iguales o semejantes. Debemos cuidar que nuestros hábitos sean buenos, porque hay hábitos buenos, y no sean pecaminosos. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, en su segunda parte, el escritor recuerda las palabras de David, cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hemos llegado a ese endurecimiento de corazón, a nadie le podemos echar la culpa, solo a nosotros mismos. Debemos escuchar la voz de Dios, debemos prestar atención a los consejos de Dios y a su palabra. Debemos buscar comunión íntima con el Señor. Cuanto más cerca estemos del Señor, más nos alejaremos del pecado. Y si andamos lejos del Señor, estaremos expuestos a la tentación que viene cuando escuchamos las mentiras de Satanás, que es el padre de la mentira, y seguramente caeremos en ella. Por tanto, os dejo con Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20, donde vemos una gran promesa de Dios para todos aquellos que acepten y vivan de acuerdo a su voluntad. Dice así, y les daré un corazón, o sea, una integridad de corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, ese corazón endurecido, ese corazón terco, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón tierno y receptivo a su voz, a su palabra. Dice, para que anden en mis ordenanzas, o sea, para que acepten mi soberanía y mi autoridad, y guarden mis decretos, o sea, obedezcan mi palabra y los cumplan, y me sean por pueblo, o sea, sean parte de mi familia, está diciendo Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos renunciado al pecado, que hemos aceptado la salvación por medio de Cristo y le hemos confesado como nuestro dueño. El Señor significa dueño. El Señor debe dominar nuestra vida, debe controlar nuestra vida para nuestro propio beneficio. No seas terco, no seas rebelde, acepta la soberanía de Dios, acepta la autoridad de Dios. Y Él
entonces se convertirá en nuestro Padre y en nuestro Dios. Recibamos de parte de Dios, hermanos, ese corazón, ese espíritu nuevo que nos promete en su palabra, para que sí podamos andar en obediencia y pertenecer a su pueblo, su familia, a su iglesia, y vivir como verdaderos hijos de Dios, recibiendo sus promesas y su bendición. No rechacemos, y termino, la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestro ser interior. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.